Todos, buenas noches con todos, un gran saludo desde Ecuador. Bienvenidos a todos los participantes, a todos nuestros participantes en este seminario, a todos los estudiantes, los empresarios, los académicos presentes en el seminario de la Gran Bahía, el nuevo polo tecnológico de China, presentado por el Centro de Innovación y Emprendimiento China Latinoamérica. El centro es una plataforma de promoción de intercambio de innovación y tecnología entre China y Latinoamérica. Entre los principales objetivos está identificar el potencial de cooperación, conectar el talento humano y promover transferencia de conocimientos en ambas regiones. Y bueno, en nuestros campos de acción se encuentra la realización de este tipo de seminarios que permiten fomentar el aprendizaje, establecer conexiones valiosas y vincular ambos ecosistemas. El presente seminario, cabe mencionar que se realiza con el apoyo del Consulado del Perú en Guangzhou, el Centro de Estudios de la Franja y la Ruta de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina y la Compañía Chilena de Passengers, que brinda oportunidades laborales internacionales para principiantes a través de su programa de formación de talentos globales en Europa y Hong Kong. El día de hoy nos acompañan dos expositores, Elena Zhou y Mariano Mosquera. Al término de sus presentaciones dispondremos de un tiempo para responder las preguntas que ustedes puedan tener. Para ello pueden utilizar el chat para escribir sus preguntas o utilizar la opción de levantar la mano. Antes de iniciar el seminario, nos gustaría recordarles a los asistentes que modifiquen sus usuarios con sus nombres y apellidos para poder identificarlos y hacer la entrega de los certificados. Nuestra primera expositora es Selena Zhou, cónsul adscrita del Perú en Guangzhou. Cónsul Zhou Li es licenciada en Política Internacional por la Beijing Language and Culture University de Beijing. Posee 2 maestrías, la primera en Políticas Públicas enfocada en Desarrollo Internacional de la Korea Development Institute y la segunda en Diplomacia y Relaciones Exteriores de la Academia Diplomática del Perú, con su tema Desarrollo Económico de Guangzhou. Adelante, cónsul. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. No sé si me podrían confirmar que se ve. Sí, lo podemos ver. Ya, perfecto. Entonces, bueno, de antemano quisiera agradecer bastante al centro por darnos la oportunidad de participar. El tema de hoy va a ser sobre todo sobre el desarrollo económico de Guangzhou, la ciudad donde me encuentro ahorita cumpliendo funciones. Quisiera enfocarlo sobre todo en lo que es políticas públicas y, digamos, cómo la ciencia, tecnología e innovación ha ayudado en parte al crecimiento de esta gran metrópoli. Bueno, ya me presentaron, muchas gracias. Para hoy día quisiera más o menos repartir la presentación en 3 partes. La primera, quiero hablar muy sucintamente de lo que es la Gran Bahía, solamente los conceptos básicos, porque el doctor Mosquera sabe mucho más del tema que yo, entonces va a poder brindarles mayor información. La segunda parte va a ser sobre Guangzhou. Voy a tratar de explicarles sobre el crecimiento económico en los últimos años de la ciudad, cuáles son los pilares de desarrollo recientes que ha implementado el gobierno de Guangzhou y sobre todo para qué, ¿no? O sea, cuáles son los objetivos y metas. Y por último, quisiera hablarles de un tema que a mí en lo personal me apasiona bastante y siento que nosotros como países latinoamericanos podemos observar, analizar y aprender bastante, que es el tema de China y el comercio digital. Lo más importante va a ser explicar cómo es que China ha logrado llegar a desarrollar un mercado digital de la magnitud de hoy en día, ¿no? Entonces, empezando por la primera parte, que es la Gran Bahía. En pocas palabras, la Gran Bahía es este monstruo que ven aquí, que está compuesto por 9 ciudades chinas, además de Hong Kong y Macao. Como podrán ver, prácticamente la economía de estas ciudades, si fueran un país independiente, sería mucho mayor que estados como España, Francia,
Australia. El poder económico es bastante fuerte. Reúne más de 80 millones de habitantes, la mayoría en edades aptas para trabajar. Y la idea de esta propuesta china es, primero, quieren hacer de esta gran bahía el equivalente del Silicon Valley de Estados Unidos. ¿Cómo? Primero, a través de la infraestructura. Quieren que la data, la información de celular, información, digamos, identificación, nombres de la persona, todo sea compartido para que no haya ninguna barrera digital. Y lo segundo es crear una infraestructura de carreteras, buses, estaciones de metro que permitan que, por ejemplo, yo vivo en Guangzhou. Si quisiera ver a mi esposo, que está en Hong Kong, simplemente tendría que agarrar un tren bala que me llevaría a la ciudad inmediatamente en menos de 45 minutos. Si es que no hubiera el tema de la pandemia, por supuesto, ¿no? ¿Y cuáles son las características principales de las ciudades que componen la Gran Bahía? Porque no se trata de, digamos, ciudades elegidas al azar. Lo interesante de estas ciudades es que, por ejemplo, si ven la parte del sur, que es Macao, Macao que bordea con la ciudad china de Zhuhai, Macao es un foco de atracción de turismo bastante importante en esta zona del sur de China. Bueno, porque creo que ya todos sabemos que Macao es bastante famosa por los casinos, por los hoteles, por los resorts de 5 estrellas, etcétera, ¿no? Hong Kong, creo que no tengo por qué explicarlo, Hong Kong es el foco de inversiones extranjeras los más importantes del mundo. Luego tenemos Shenzhen, que se está convirtiendo en el equivalente del Silicon Valley de China. Empresas enormes como Huawei, por ejemplo, tienen su sede en esa ciudad. Guangzhou, que es la ciudad donde me encuentro y la capital de la provincia de Guangdong, es bastante importante porque es, además de su potencial económico, es, digamos, un hub logístico. Incluso desde muchos cientos de años atrás, cuando existía la ruta de la seda que descubrió Marco Polo, Guangzhou era bastante importante porque era uno de los principales puertos de acceso. Y hoy en día sigue manteniendo esa posición, ¿no? Luego, ¿cuáles son las otras características del resto de ciudades que yo no he mencionado? Es que gran parte de la producción de la manufactura del país se concentra en estas ciudades. No, por la limitación de tiempo no voy a explicar cada una, pero por ejemplo, Zhongshan, que no sé si la ven, está al lado izquierdo. En Zhongshan se fabrican más del 90% de las baterías que consume todo el país de China. Y obviamente también es el lugar donde se producen las baterías que se exportan hacia el resto del mundo. ¿Qué tipo de baterías hablo? Baterías desde las baterías que usan los electrodomésticos como una refrigeradora, a las baterías de laptops, baterías de celulares, etc. Entonces, todas estas cualidades hacen que esta zona de la Gran Bahía tenga un muy fuerte atractivo comercial, turístico, de inversión, etc. Ahora, para hablar más sobre el tema de Guangzhou. ¿Por qué Guangzhou es importante? El año pasado, el 19 de julio del 2021, el ministro Wang Wentao, el ministro de Comercio de la República Popular China, dijo, uno de los nuevos objetivos económicos del país es que Shanghai, Beijing, Guangzhou, Tianjin y Chongqing lideren el desarrollo de consumo, ya no de producción, sino de consumo del país. Inmediatamente la respuesta del gobierno de Guangzhou fue casi al instante. Se generó un plan para que Guangzhou sea un centro de consumo internacional. ¿A qué me refiero con consumo internacional? Que no se trata solamente de producir. Quieren que la manufactura de tecnologías tenga como base a Guangzhou, pero a la vez quieren incentivar el consumo interno del país para que no solamente consuman productos chinos, sino que también consuman productos internacionales. Y todo eso tiene el objetivo de hacer de esta ciudad, digamos, lo que vendría a ser Nueva York hoy en día, ¿no? Un centro en donde la producción y el consumo vayan de la mano. Y de esa forma va a dinamizar de manera bastante acelerada la economía china. ¿Cómo lo van a conseguir? Sobre todo con estos 5 pilares. Primero, la coordinación de políticas públicas. Se va a apoyar el diálogo entre las ciudades de la Gran Bahía.
A modo de ejemplo reciente, Guangzhou está ayudando a la ciudad de Tongguan para poder mejorar su ambiente de inversión. Luego está el tema de la conectividad de infraestructura. No solamente se trata de crear carreteras, líneas de metro, etcétera, sino que además se trata de compartir la información. Ahora mi celular está directamente vinculado a mi número de pasaporte. Mi número de pasaporte obviamente es mi identidad. Si yo me fuese a ir, por ejemplo, a Hong Kong, simplemente tendría que migrar mi información y el gobierno de Hong Kong sabría todo de mí, cosa que así yo, bueno, hay un tema por la privacidad, pero también te ahorras lo que es registrarte, hacer el papeleo, ellos saben qué consumes, etcétera. Y eso a la vez ayuda a que el gobierno sepa ya en dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en incentivar el consumo dentro de esta zona. El tercer pilar es el comercio sin restricciones. A modo de ejemplo, otra vez, solamente en Guangzhou se han creado 3 zonas piloto de libre comercio, específicamente en Shenzhen y Hongqin. Luego tenemos el tema de la integración financiera, que es impulsar a que la ciudad se vuelva un hub financiero multinacional, que en cierta forma le haría competencia a Hong Kong. Y finalmente la integración de pueblo a pueblo. ¿A qué se refiere con integración de pueblo a pueblo? Se refiere, por ejemplo, a proyectos de hermanamiento entre la ciudad de Guangzhou y otras ciudades internacionales. Guangzhou tiene hermanamientos con Seúl, con la ciudad de Arequipa en el Perú, etc. La idea es poder fomentar el intercambio cultural, no solamente por el tema de relaciones bilaterales entre países, sino también para que, así como el arte y la influencia de Occidente entran a China, la idea también es exportar los ideales de China fuera del país. En pocas palabras, quieren mejorar un poco el poder blando del país. Y todo eso, ¿para qué? Una sola idea, hacer del país un país de primer mundo, ¿no? Para ser un país desarrollado no basta solamente con tener poder económico, también es muy importante tener poder blando, poder de influenciar a otros países, que otras personas vean China y piensen que es un modelo a seguir, ¿no? Entonces, los principales objetivos son 4. El primero, incrementar el renombre de la ciudad, que China no solamente sea vista como la fábrica del mundo, sino que también sea vista como el lugar en donde se producen productos de calidad, ya sea desde fashion, arte, música, etc. Segundo, mejorar la capacidad de producción, sobre todo de la mano con ciencia, tecnología e innovación, y lo que es la investigación y el desarrollo. Uso de drones para el comercio digital, bioseguridad, el tema de, por ejemplo, las cámaras de vigilancia, todo lo que tiene que ver con tecnología, Internet 5G. No sé si han visto lo que es las ciudades modernas, en donde, por ejemplo, yo para entrar a mi casa yo no necesito una llave, sino que simplemente puedo entrar un código. Todo eso va a ser impulsado desde acá. Luego el tercer punto es mejorar la calidad de producción, mejorar el ambiente financiero de Guangzhou, que la gente no solamente vea a China como una fábrica de componentes pequeños o de productos baratos, sino que la vea como un verdadero centro de producción de todo lo que es primera calidad, incluyendo marcas grandes con características chinas. Y por último, mejorar la reputación de la ciudad, ¿no? Que Guangzhou sea vista como Nueva York, como lo es San Francisco, como lo es Milán, etc. El PBI de Guangzhou, creo que no lo tengo que explicar, creo que estamos bastante familiarizados con este tipo de gráficos cuando se trata de economía china, así que mejor les doy datos más certeros. Solamente en el primer estos datos los conseguí en la Oficina de Asuntos Exteriores de Guangzhou y son los más recientes que tienen. Durante el primer semestre de 2021, es decir, el año pasado, luego de la implementación de estos pilares, 2.091 empresas extranjeras o empresas de inversión extranjera se asentaron en esta ciudad, que es 96.2% más comparado con el año anterior. También hubo una inversión extranjera directa de 30.8 mil millones de yuanes, lo cual es 31.2% más que 2020 también.
Y por último, la exportación se incrementó en 36.7%, mientras que la importación se incrementó en 12.6%. Todo esto es a pesar de los estragos de la pandemia. Y finalmente, quisiera tocar el tema de China y el comercio digital, que está bastante vinculado con lo que acabo de explicar. Empezando por una pequeña descripción, que esta es mi descripción favorita de lo que es comercio digital. El comercio digital es usar la ciencia, tecnología y la innovación, específicamente la Internet, Big Data, nubes informáticas, etcétera, para transformar lo que serían interacciones sociales en actividades económicas. Ejemplo, si yo necesito ahora que, por ejemplo, alguien me ayude con, digamos, matemáticas. En China puedo tener una plataforma donde automáticamente tengo un profesor que me va a ayudar en la tarea que necesite y yo le voy a hacer un pago. No necesito verlo, hay una sola plataforma en donde puedo encontrar todo lo que necesito y de esa manera yo gasto más y alguien más recibe mi dinero y dinamizo la economía. Nuevamente los gráficos, a mí no me gusta mucho usar gráficos porque siento que no revelan tanto el impacto del crecimiento económico. Así que mejor nuevamente vamos con datos. En el año 2000, la presencia del comercio digital de China en el mundo global era menos del 1%. 8 años después, de menos de 1%, crecieron a 15%. Y para 2017 era el 33% del comercio digital global. China no solamente es la economía digital más grande del mundo hoy en día, sino que también la que tiene más proyección de crecimiento, es decir, no van a parar. Para 2020, el total, el 33.7% de las transacciones globales de todos los países, China ocupaba el 33.7%. A modo de comparación, Estados Unidos ocupa el segundo puesto con 26.2%, Reino Unido con 7.7% y Japón con 5%. Ahora, ¿cómo es que es fácil decir que China ha crecido económicamente, pero es un tanto difícil explicar el cómo? Ya no se trata de producir cosas baratas y venderlas como sea. Se trata de enfocarse directamente en lo que es ciencia y tecnología. Entonces, para poder llegar a este tipo de crecimiento, digamos, las claves del éxito chino, por así decirlo, han sido 4 pilares. El acceso a la Internet, los medios de pago, las plataformas de comercio digitales netamente chinas. Si antes teníamos Google, Facebook, etcétera, ahora tenemos Alibaba, Tencent, Pinduoduo, etcétera. Y por último, las políticas públicas del gobierno chino a favor de la innovación. El acceso generalizado a la Internet, ¿no? Tengo esta cosa acá que me impide ver mi propio PPT. Entonces, el comercio digital, es imposible tener comercio digital si es que no hay Internet. Porque si no tienes la red, ¿cómo vas a hacer la transferencia, no? Entonces, China es el mayor consumidor de Internet del mundo, con más de 900 millones de usuarios, de los cuales por lo menos 300 millones han nacido usando Internet, ¿no? Son usuarios nativos. Y a pesar de eso, digamos, mientras que Estados Unidos ya el 96% de la población ya tiene acceso a Internet, en China, bueno, esta data es un poco antigua, es del 2019, actualmente creo que están en 70%. El 70% de la población china tiene acceso a Internet, falta un 30%, lo cual deja entrever que todavía hay más techo para el crecimiento de China en este sentido, ¿no? India está en el segundo puesto con 41% de penetración, 560 millones. Bueno, y luego está Estados Unidos, ¿no? Lo otro interesante del comercio digital de China es cómo pagan. Mientras que en el 2014 el resto del mundo seguía tratando de usar tarjetas de crédito, poner la tarjeta en la máquina, etc. La empresa Tencent con WeChat crearon lo que son los códigos de pago QR, que son estos de acá. En China basta con que uno escanee el código QR y automáticamente se genera un pago. No es necesario ingresar datos, no es necesario tener una tarjeta física, ya casi nadie usa dinero en efectivo. Y este tipo de pagos en QR solo en 2018, estamos hablando ya de hace 4 años atrás, ocuparon el 83% de todos los pagos en China.
Eso, obviamente, como el QR está vinculado a tu teléfono celular, hace que la mayoría de chinos en el país hagan sus pagos con el celular. China es también el mayor consumidor de celulares en el mundo. Entonces esos factores hacen que prácticamente es imposible que el comercio digital chino no crezca. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que más del 74% de la población china en 2020 usaba el celular, decía usar celular para generar pagos por celular de manera diaria. Más de 3 veces a la semana el 17%, 3 veces a la semana el 6%. Entonces la data es bastante clara, ¿no? En 2016 el promedio de pagos anuales por celular en China fueron de 790.000 millones de dólares, 11 veces más que Estados Unidos. Luego está el tema de las plataformas de comercio digitales. No sé si alguien habrá usado Alibaba o AliExpress en algún momento. La diferencia entre Amazon y Alibaba. Si yo trato de comprarme, por ejemplo, una tijera en Amazon, me van a salir un par de opciones. Si yo lo busco en Alibaba, me puedo quedar todo el día buscando opción tras opción de diferentes formas, tamaños, etcétera, de tijeras, y nunca voy a terminar. Todas a un precio bastante competitivo. Esa es una diferencia bastante grande. Y Taobao, por ejemplo, que es una plataforma de comercio digital, no solamente ha ayudado a que la gente consuma más productos chinos, sino que también a su vez ha ayudado al desarrollo económico de pueblos rurales que por lo general no tendrían acceso a los grandes mercados. Un pueblito pequeño en alguna montaña de China simplemente basta con que una familia abra una tienda en Taobao, porque no necesitas tener una tienda física para eso, y ya se genera un fuerte dinamismo en la economía. Esa familia va a tener que producir algo que va a vender por internet. Una vez lo venda, va a necesitar que alguien lo envíe por ellos. Va a generar una demanda por si ocurriera. Ese envío del producto que sea que vayan a vender, no lo van a enviar así nomás. Necesitan que alguien lo empaquete, necesitan que alguien lo envuelva, etc. Ese es otro servicio. Necesita que alguien haga chequeo de calidad, ese es otro servicio. Y así de a poco se han empezado a generar lo que son las ciudades Taobao, en el que, por ejemplo, una sola ciudad se encarga exclusivamente de la producción de un tipo de producto, desde botones a peluches, por ejemplo. Y eso también ha ayudado muchísimo al crecimiento económico de este país. Obviamente, esto no sería posible si no hubiese un apoyo directo de parte del gobierno chino, ¿no? Antes, China no pensaba mucho en lo que era tecnología. Los planes quinquenales número 10 y número 11 apenas si mencionaban lo que era la tecnología, diciendo que la innovación tecnológica es parte del desarrollo del país, pero nada más. Era una sola línea. ¿Qué lo cambió? La crisis económica del 2008. Con la crisis económica del 2008, la economía china, digamos que empezó un periodo de ralentización. Y China empezó a darse cuenta que no podía confiarse en el sistema que siempre había utilizado, el sistema de Shopping, de vender, no importa lo que sea, pero vender en cantidad. A partir de esa crisis, empezaron también a haber algunos problemas sociales, como la insatisfacción laboral. Antes, para producir cantidad de productos chinos de baja calidad, era imposible subir salarios, lo cual hacía que la gente esté insatisfecha. Así que con el plan quinquenal número 12 fue cuando empezó a mencionarse que la reestructuración económica tenía que ir de la mano con la innovación digital. Pero no fue hasta el plan quinquenal 13, que es reciente, que empezó a haber una diferencia grande en el que China empezó a decir que la ciencia, tecnología y la innovación era un sector prioritario que tenía que sí o sí desarrollarse para que el país en sí pueda crecer. Es por eso que China empieza a tener estos planes como la Gran Bahía, la política de 5G, la política del Made in China, etc. Y bueno, eso es todo por el tiempo, no puedo explayarme más. Muchas gracias por la atención. Y le paso la posta al doctor Mosquera también. Muchas gracias, cónsul. Muy interesante su presentación. Cabe mencionar que Guangzhou se encuentra en constantes cambios, impulsando la innovación en su territorio.
la decisión 68 del gobierno municipal de Guangzhou, justamente impulsar la innovación, impulsar el registro de empresas con la nueva plataforma de Enterprise One Platform, impulsar la protección de propiedad intelectual, en fin. Guangzhou es un ejemplo muy, muy interesante de impulso de inversiones extranjeras y, claro, desarrollo en China continental. Nuestro siguiente expositor es Mariano Mosquera. Él es director del Centro de Estudios La Franja y la Ruta de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina. Profesor Mosquera es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Córdoba, director del Centro de Estudios La Franja y la Ruta de la Universidad Católica de Córdoba. Es miembro fundador del Consejo de Vinculación Estratégica con China del Gobierno de la Provincia de Córdoba en Argentina, cofundador de la empresa base tecnológica DataWing en Zhuhai. Fue profesor e investigador en la Universidad de Sun Yat-sen en la República Popular China y conferencista en la Universidad de Tsinghua, autor de libros y numerosos artículos científicos sobre la innovación de China. Su presentación va enfocada a la innovación en la Gran Bahía, la función de Shenzhen y de las nuevas áreas especiales. Adelante, profesor. Bueno, Luis, muchas gracias por la presentación. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Les pido que me digas, Luis, si puedes ver la presentación. Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, podemos ver. Bueno, primero que nada, agradecerte, Luis, por la presentación. Agradecer a Selena también por la excelente presentación que hizo. Muchos de los elementos que mencionó Selena van a ser parte de mi presentación. De hecho, me mencionó elementos súper importantes para poder entender el concepto de innovación en China y particularmente en la Gran Bahía. Elementos como la infraestructura, la coordinación de políticas públicas, la conectividad, la complementación de las ciudades que integran la Gran Bahía, son elementos claves para entender el concepto de innovación. Obviamente agradecer muchísimo al Centro de Innovación y Emprendimiento China Latam. La verdad que el objetivo que tiene este centro es sumamente importante, creo que es sumamente importante para todos los países de América Latina, porque parte de lo que quiero destacar es las oportunidades que podrían ofrecer una mayor vinculación de los países de América Latina con la Gran Bahía, y en esto tienen un rol muy importante actores institucionales como lo es el Centro de Innovación y Emprendimiento China Latam. Así que antes que nada, además de agradecer la presentación, bueno, comentar esto, ¿no? Que comparto los objetivos de este centro y como objetivos muy relevantes para los países de América Latina. Ya me presentó Luis, simplemente me gustaría aclarar que el Centro de Estudios La Franja y la Ruta de la Universidad Católica de Córdoba que dirijo tiene que ver con una vinculación que surge a partir de un convenio con la Universidad de San Joseph en Macao, por una tradición interesante que es la tradición de Matteo Ricci, un jesuita que la verdad hizo mucho por el relacionamiento de Occidente con China y abrir, digamos, China a su vinculación con el mundo. Esa relación de tradición jesuita en su vinculación con China fue la que impulsó la creación de este centro de estudios, que está radicado en una escuela de negocios, y esto también me parece interesante mencionarlo, porque en definitiva, más allá de que somos un centro de investigación, un centro de estudio, tenemos como objetivo lo mismo que el Centro de Innovación y Emprendimiento China Latinoamérica, porque tenemos como objetivo también ayudar y vincular al sector privado y al sector empresarial en una tarea que no es sencilla como la es vincularse con China, a pesar de las muchísimas oportunidades que existen. Entendemos que para el sector privado, para el sector empresarial, y bueno, gran parte de nuestro trabajo está enfocado en eso. El primer elemento que quiero mencionar, sé que hay muchos alumnos y alumnas que están escuchando que vienen de universidades, que son estudiantes, también gente del sector empresarial interesado en China, que no necesariamente tiene una inmersión en el mundo de China. Lo que primero me parece interesante mencionar siempre en mis exposiciones es que cuando uno piensa en China, también tiene que pensar muchas veces que tiene que abrirse a nuevos estándares, ¿no? Abrirse a entender que puede haber nuevos conceptos y nuevos estándares que hay que entenderlos para poder relacionarse con China.
Este es un gráfico que siempre me gusta presentar, es un gráfico cuando China ingresa a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001. Hay una serie de requisitos que la Organización Mundial de Comercio le pide a China para que China avance en su cumplimiento, como temas de transparencia, de seguridad jurídica en la inversión extranjera, economía de mercado o revisión del sistema judicial, que China ha ido trabajando, pero con sus propios estándares, con lo cual cuando uno revisa indicadores occidentales como los que están aquí señalados en este gráfico, que son indicadores del Banco Mundial, uno puede ver que China parece no haber cumplido con los indicadores de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, la principal potencia económica mundial, la principal potencia comercial de China parece no haber cumplido estos indicadores. Y en realidad lo que sucede es que muchos de estos indicadores China los cumple con otros estándares. De hecho, yo he trabajado en la Universidad Sun Yat-sen, una de las universidades más importantes ahí en la provincia de Guangdong, de donde trabaja Selena como cónsul, y hemos trabajado temas de transparencia con iniciativas muy interesantes en datos comerciales y no necesariamente son reconocidas por los indicadores occidentales. Lo mismo sucede con la inversión extranjera china en el mundo. Fíjense, este es un gráfico donde refleja el Producto Bruto Interno per cápita y relaciona en el eje vertical la calidad institucional y el tamaño de la economía está reflejada también en el tamaño ahí de la burbuja de China. Entonces estamos viendo a la principal potencia económica mundial, una de las dos, junto con Estados Unidos, y en los indicadores institucionales aparece con menor indicador institucional, incluso que muchos países de América Latina. Vuelvo a repetir lo mismo, lo que termina sucediendo es que hacemos muchas veces estos análisis desde los estándares occidentales y no están reflejando a lo que quiero ir, que tiene que ver con entender la innovación y entender la economía con las propias características chinas, como bien China se autodefine. Lo mismo con la inversión extranjera directa, que es el gráfico que está a la derecha, que refleja, digamos, un montón de indicadores que China no necesariamente cumple en el sentido de los estándares occidentales, o más bien, digamos, cumple otras variables que atentan, si se quiere, contra toda la teoría económica que conocemos, justamente por tener sus propios estándares y sus propias características chinas a la hora de aplicar ciertas políticas públicas que obviamente tienen repercusión mundial. Entonces, como conocí un poco el público que iba a estar presente en esta disertación, lo primero que quiero mencionar es que uno cuando piensa en China tiene que tratar de extraer las ideas preconcebidas que uno tiene y tratar de entender que puede haber nuevos estándares que son necesarios para entender las oportunidades de vinculación con China en general y con la Gran Bahía en particular, como es el tema de este seminario. Algún resumen que también siempre me gusta comentar. Cuando uno piensa en el sistema político de Occidente, siempre está muy pensado para garantizar derechos individuales. En China, la eficacia colectiva es el fin, no tengo dudas, del sistema político. Esto se vio mucho y se discutió mucho en América Latina y en todo el mundo cuando se vio la eficaz respuesta de China ante la pandemia del COVID, y gran parte de los números que mostró Selena, incluso en pandemia, muestran un poco esta referencia. Toda nuestra democracia pluralista, lo que nosotros entendemos como democracia pluralista, competitiva, tiene una versión mucho más centrada en el liderazgo meritocrático, sobre todo en las estructuras del Partido Comunista. Eso hace que los líderes, sobre todo del Partido Comunista Chino, tengan un mérito importantísimo a la hora de pensar en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo de China y en las estrategias de innovación. Lo voy a mencionar en un ratito. También lo que nosotros entendemos como rule of law, a través de estandarización y estabilidad a largo plazo, hay que entender que en China puede ser mucho más dinámico el contexto, puede estar mucho más basado en decisiones pragmáticas y en órdenes ejecutivas que están a favor de proteger estos liderazgos meritocráticos que realmente han generado, como dije recién, un desarrollo en China importantísimo a nivel
económico. Es decir, hay una serie de conceptos y una serie de características del sistema chino que es importante entender o interpretar, por lo menos, desde otro tipo de estándares a la hora de pensar las vinculaciones de América Latina con China. Entrando en el tema de innovación, que quiero definirlo preliminarmente, por lo menos en una breve exposición, también hemos hecho muchos trabajos en la universidad, en las universidades chinas, sobre los ecosistemas de innovación. En particular, el ecosistema de innovación de la Gran Bahía es un ecosistema gigantesco. Selena también reflejó la importancia global. Se espera que en el año 2030 sea el PBI regional más importante del mundo, superando al Gran Tokio. Hay una importancia en cuanto a la dinámica de este ecosistema de innovación, de estar centrado en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Shenzhen, en la cual quiero también destacar algunos elementos en un ratito, pero hay algunos ejes que terminan siendo clave a través de esta diferenciación y complementación de ciudades. Selena lo mencionó a través del tema de la conectividad, del tema de la infraestructura, la coordinación de políticas públicas. Ese es un eje clave para entender el ecosistema de innovación de la Gran Bahía. Pero piensen que hay ejes importantes relacionados con las ciudades. Yo creo que una de las ciudades claves ahí es Shenzhen, junto con Guangzhou, por supuesto, pero también hay algunos núcleos claves como el eje Zhuhai-Macao, y ni que hablar del pivot, sobre todo a nivel financiero, que establece Hong Kong para lo que es la Gran Bahía. Para definir un poco la innovación como concepto en China y relacionarlo con la Gran Bahía, simplemente mencionar que uno podría tomar tres grandes ejes para explicar a la China moderna, ¿no? Y que tiene que ver con este liderazgo meritocrático ejercido por el Partido Comunista, obviamente cuestiones del pragmatismo y de la toma de decisiones pragmáticas que uno hasta podría referenciar con una cultura confuciana, digamos, en China, pero sin duda, digamos, Deng Xiaoping y las reformas de diciembre de 1978, que son las que conocemos como la reforma y apertura, son las que terminan impulsando una lógica de integración al mundo y sobre todo va a derivar, digamos, en el concepto de innovación al que quiero llegar para relacionar con la Gran Bahía. La política de puerta abierta, como se conoce en China, que nosotros conocemos como reforma y apertura, obviamente tenía algunas referencias a mayor iniciativa privada, a una mayor inversión extranjera que permita tecnificar, digamos, todas las iniciativas de desarrollo y progreso en China, pero sobre todo hay una referencia que empieza a surgir a nivel conceptual, que es esta construcción de economía de mercado socialista, de esta economía de características chinas, a la cual hacía referencia cuando decía que uno tiene que pensar en nuevos estándares, en estándares diferentes a los occidentales. Si bien hay algunos elementos de mercado propio que nosotros entendemos muy claro en nuestras economías occidentales, como la reducción de las barreras comerciales o el aumento de información basado en precios, esta idea de economía de mercado socialista mantiene una dirección de liderazgo del Partido Comunista. Hay un fuerte respeto por las particularidades, y esto es clave a la hora de pensar en el desarrollo de cada ciudad, a pesar de que también hay una fuerte complementariedad, el desarrollo de fuerzas productivas estratégicas, los servicios culturales, terminan siendo elementos clave. Pero lo que quiero destacar es este punto 5, que me parece que es el punto más importante a la hora siempre de pensar lo que es la innovación como concepto, y es a lo que quiero llegar con esta exposición, que es que una planificación centralizada, rígida y a priori, que es la planificación que uno podría considerar anterior al año 78, una planificación más al estilo soviética, se evoluciona a una planificación en China mucho más abierta, una competencia innovadora entre ciudades, a un incrementalismo dinámico, como me gusta llamarlo a mí, y una coordinación a posteriori, ¿no? Es decir, se deja mucha libertad para innovar en China y luego se termina coordinando a posteriori a partir de una estrategia que puede ser más centralizada, pensando en el desarrollo integral, por ejemplo, de una región como la Gran Bahía. Entonces ahí hay elementos muy diferenciados también en cómo nosotros pensamos la planificación.
Sin duda de la reforma y apertura, la mayor política pública que tiene esta reforma y apertura del año 78 es la creación de lo que se considera lo que se denomina las zonas económicas especiales. Y esto es muy importante porque la Gran Bahía tiene dos zonas económicas especiales de las originales, una es Chuhai y la otra es Shenzhen, de las originales que se crean en el año 78. Y la provincia de Guangdong tiene tres, incluyendo a Shantou. Entonces Guangdong, de las cuatro ciudades, de las cuatro ciudades que son constituidas como zonas económicas especiales en el año 78, 79, que son las primeras, tiene tres. Lo más importante de estas zonas económicas especiales es que no son creadas al azar y que no son creadas en estos lugares sin respetar una cierta particularidad que va a ser un eje clave en el crecimiento de la economía china. Chuhai se crea como zona económica especial por su frontera física con Macao, y Shenzhen se crea como zona económica especial por su frontera física con Hong Kong. Y Shantou en Guangdong, por mencionarla también, es el punto de la provincia de Guangdong más cercano a Taiwán. Entonces, lo que se está esperando justamente con estas zonas económicas especiales es generar un intercambio cultural muy fuerte de economía de mercado, de experimentación entre lo occidental y lo chino. Ahí está el concepto de innovación presente en estas zonas económicas especiales por primera vez, ¿no? Generar una fuerte conectividad, generar un fuerte intercambio cultural entre Occidente y China a partir de estas fronteras físicas que ya existían entre Chuhai y Macao, Shenzhen y Hong Kong, o la distancia mínima entre Shantou y Taiwán. Fíjense, a pesar de las diferencias políticas, incluso con Taiwán, que son muy fuertes, la zona económica especial de Shantou estaba destinada a este propósito. Esta es la Gran Bahía que bien describió Selena. Simplemente destacar que en la Gran Bahía se sigue con el mismo espíritu de estas zonas económicas especiales. Estas zonas económicas especiales, yo no tengo dudas, lo digo como una nota al pie, pero me parece importante mencionarlo, yo no tengo dudas que es la política pública más exitosa en la historia de la humanidad, porque en definitiva es la política pública que permite el desarrollo de China, el crecimiento de China, termina generando el desarrollo de todo lo que es la zona costera de China, y eso empieza a generar ventanas de oportunidades, como le gusta llamar a China, a todo el interior de China, con lo cual piensen que esta es una política, la de las zonas económicas especiales, como yo la concibo, probablemente la política pública más exitosa en la historia de la humanidad. Este espíritu de las zonas económicas especiales sigue estando presente en este mapa de la Gran Bahía, porque en realidad la Gran Bahía termina generando, potenciando esta conectividad entre culturas diferentes, entre ciudades que tienen especializaciones diferentes, y generar una fuerte conectividad para pensar la innovación. Lo mencionó Selena al mencionar la conectividad, la coordinación y la infraestructura. Fíjense que la infraestructura de conectividad que tiene en inversión la Gran Bahía es gigantesca, impensada para lo que es América Latina. El puente marítimo más grande del mundo que une Hong Kong, Chuhai y Macao se encuentra aquí, por ejemplo. Para destacar algunos elementos de la ciudad de Shenzhen, como había mencionado Selena también, es la cuna de muy importantes empresas que se han creado justamente a partir de esta vinculación entre lo occidental y lo chino, producto de esta fuerte conectividad que existe en la Gran Bahía. Destacar que ha sido siempre destacada como la ciudad más innovadora de China por casi todos los indicadores internacionales que miden variables referenciadas a la innovación. Fíjense, Huawei, ZTE, Tencent, BYD, DJI también, todas son de la ciudad de Shenzhen. Una forma que nos gusta medir la innovación cuando uno la piensa en materia tecnológica también es el patentamiento. Fíjense el crecimiento en el patentamiento en los últimos años de China ha sido realmente monstruoso, ¿no? A nivel
sobre todo del crecimiento de las nuevas tecnologías, también como lo mencionaba Selena. Este gráfico lo busqué hace algunos días, me parecía interesante mostrárselo porque muestra las 50 empresas, las 50 instituciones más importantes en materia de patentamiento en todo China, en todo China. Sabía yo que iba a encontrar, haciendo esta pequeña investigación para esta presentación, muchas empresas de la Gran Bahía, pero la verdad que me sorprendí porque son más de las que esperaba. Fíjense, aquí arriba está BYD, con 21.000 patentes. Fíjense que acá está GRI, de la ciudad de Zhuhai. GRI es la empresa más importante en materia de refrigeración, aire acondicionado. La mayoría de los aire acondicionados del mundo son de la ciudad de Zhuhai, donde yo he vivido muchos años. Bueno, ni que hablar de Huawei, ni que hablar de aquí ZTE, ni que hablar de Tencent, que también está aquí reflejado en este gráfico. Si uno sacara las universidades y sacara a empresas que son multinacionales con sede en China, uno encontraría que la mayoría de las empresas de innovación que han patentado en China en los últimos 20 años son empresas de la Gran Bahía. Aquí está Midea Group también. Si mal no recuerdo, Midea es de la ciudad de Foshan, también en la Gran Bahía de China. Uno de los últimos elementos que quisiera mencionar también, que me parece interesante, esta dinámica de las zonas económicas especiales, esta idea de innovación que se genera en las zonas económicas especiales como articulación, complementación de culturas diferentes, de involucrar al occidental y lo chino en un proceso de innovación, también se refleja en la Gran Bahía a través de la creación de áreas especiales dentro de zonas económicas especiales, con mayores facilidades escalonadas en materia de inversión y comercio y tratando de potenciar esta idea de innovación y articulación. Hengqin, en la ciudad de Zhuhai, que conozco muy bien, esta plataforma, digamos, de innovación como área especial dentro de una zona económica especial, por ejemplo, ha diluido casi de manera completa sus fronteras con Macao, permitiendo que estándares de Macao y estándares de China convivan, por ejemplo, en una misma empresa a partir de la producción de sus productos. Así que imagínense la innovación y el potencial de innovación que tiene. Qianhai también, en Shenzhen, es otra área especial dentro de una zona económica especial. La conozco menos en detalle su funcionamiento, pero estudiando un poco sus políticas de incentivos al comercio y la inversión, también con una potencialidad gigantesca, sobre todo por su vinculación con la ciudad de Shenzhen. Para ir terminando, simplemente un breve resumen, digamos, de algunas cuestiones que me parece clave para entender la innovación en esta Gran Bahía y en las ciudades de la Gran Bahía. Primero que nada, hay una fuerte dialéctica entre actores basada en la rivalidad de la información. Esto significa que es bueno para la Gran Bahía vincular estándares diferentes, criterios diferentes, lo occidental de Hong Kong con lo chino de Shenzhen, lo occidental de Macao con Zhuhai, vincular diferencias de identidades propias de las ciudades. Bien mencionó la característica de Guangzhou, Selena. Guangzhou ha sido siempre reflejada como la fábrica del mundo, como un hub logístico. Eso se diferencia del perfil más tecnológico que está trabajando Shenzhen, y ni que hablar del polo financiero que significa Hong Kong para apuntalar todo lo que tiene que ver con el financiamiento de startups, el financiamiento de parques científicos y tecnológicos. Hay una fuerte síntesis basada en esta contradicción que permite la innovación permanente. Es una síntesis práctica, muy pragmática. Se trata de evitar la estandarización en el sentido occidental, y como dije anteriormente, hay una coordinación, pero siempre a posteriori, lo que permite una fuerte libertad y un dinamismo permanente en estos procesos de innovación. Esto es algo que no me gusta nunca ignorar, así que también siempre lo menciono en mis presentaciones. No sé si alguno habrá escuchado hablar de la hipótesis Sapir-Whorf, pero es una hipótesis que refleja de que también gran parte de la forma en la que pensamos tiene que ver con nuestro lenguaje. La hipótesis Sapir-Whorf dice que según el lenguaje que utilizamos, tiene que ver con la forma que pensamos. Entonces, también mis años de experiencia en China y de trabajar
tantos años en China, he logrado interpretar por lo menos y entender que gran parte de esta forma de pensamiento, esta forma de concebir la innovación, esta forma de articular y complementar entre lo diferente, también tiene que ver con el lenguaje y el idioma chino. Yo no hablo chino mandarín, por lo menos no hablo fluido, menos pienso en chino, digamos, ¿no? Cuando uno logra estudiar un idioma en profundidad, logra pensar en ese idioma, y yo creo que eso es algo importante, ¿no? Por eso me parece tan importante también el rol que cumple, por ejemplo, los institutos Confucios en todo el mundo, digamos. Pero no se puede ignorar también que en China gran parte de la forma esta de pensamiento, que creo que es súper importante para poder entender los procesos de innovación, tiene que ver con el lenguaje. Como bien mencionó Selena también, gran parte de la planificación está basada en estos elementos que fui mencionando como claves para la innovación, como las nuevas áreas, los centros de innovación, cómo se reproducen en China los parques científicos y tecnológicos con esta característica, ¿no? De articular, de conectar y sobre todo de que puedan entrar en conflicto, en el buen sentido confuciano, para generar algo nuevo y algo innovador, características o perspectivas o estándares diferentes. Lo último, para ir cerrando, así no me paso del tiempo, quería dejar como una pequeña reflexión sobre las oportunidades de América Latina. América Latina, además de que es súper importante para China en un aspecto económico, comercial, también en un aspecto geopolítico, claramente América Latina cada vez tiene un rol más importante para China, y quería reflejar con este gráfico, que no está reflejado en comercio o en economía, sino en relaciones diplomáticas, la importancia que China le da a algunos países. Fíjense la importancia que le da a Perú, Argentina, Brasil, que incluso puede este gráfico no estar directamente vinculado a los niveles comerciales. Por lo tanto, hay una importancia que China de manera creciente le va a dar a América Latina, y gran parte de esa importancia creciente para América Latina, yo no tengo dudas de que no tiene que ser por la simple relación comercial de importar o exportar o de intentar ingresar al mercado chino, sino que tiene que ver también con alianzas que tengan que ver con el mundo tecnológico. Siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece muy claro porque me ha tocado trabajar con empresarios interesados en energías renovables. Siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece muy claro. No tiene más que cada vez tiene menos sentido pensar en importar, por ejemplo, de América Latina, no sé, paneles solares. Lo que tiene sentido es realizar alianzas estratégicas con socios chinos para pensar en proyectos de energías renovables. Ese tiene que ser el espíritu en la vinculación empresarial. Cuando China también a nivel diplomático piensa en cooperación, fíjense la importancia que le da aquí abajo a la cooperación científica, tecnológica y educativa. Creo que es esto lo que tenemos que explotar desde América Latina. Y lo último, este mapa que también siempre me gusta mostrarlo, porque también me gusta comentar esta perspectiva china. Mi hijo, como he vivido muchos años en China, ha hecho la primaria en China, ¿no? Y cuando me mandaban a comprar un mapa, este era el mapa que me vendían, digamos, para mi hijo, para la escuela. Es un mapa con el centro en el Pacífico, el Atlántico casi no aparece en este mapa. Para países como Argentina se vuelve clave el corredor bioceánico, se vuelve clave utilizar los puertos del Pacífico, se vuelve clave esa vinculación. Para países como Perú, la vinculación que ustedes tienen a partir de sus puertos, de su relación con el Pacífico, hace que los pongan en el centro de cualquier estrategia de desarrollo de China. Esto es algo muy importante porque es muy importante para China y muy importante para el futuro también de cualquier tipo de relacionamiento con China y obviamente en particular con la Gran Bahía. Nada más, no quería extenderme mucho. Estamos dispuestos obviamente aquí a preguntas, de algunas podremos responder, probablemente algunas no. Les dejo aquí también la página web de nuestro centro de estudios. Y bueno, nada más que volver a agradecer a los organizadores y a Luis como presentador y a Selena por su presentación anterior. Gracias. Muchas gracias, profesor Mosquera. Efectivamente, bueno, las personas que hemos vivido, bueno, hemos perdido cuenta cuántos años vamos en China.
notamos este dinamismo que se vive en todas las ciudades, especialmente en Shenzhen, y se nota la competencia, no solo entre las ciudades en el sur de China, sino también entre los diferentes distritos, el distrito de Nanshan, con el distrito de Futian, los diferentes incentivos que también se manejan en los diferentes distritos, que claro, también tiene que ver con el desarrollo de propiedad intelectual y protección de propiedad intelectual. Si una compañía se dedica a crear una tecnología para protección de propiedad intelectual, pues el gobierno le deposita casi $100,000 como incentivos gubernamentales, o si contrata también personal extranjero, que hay estudiantes extranjeros, chinos que hay estudiantes extranjeros, se les deposita 3,000 yuanes. Y es diferentes incentivos, diferentes formas que tienen estas ciudades de atraer a los talentos y, claro, que aporten al desarrollo de cada ciudad. Muchas gracias, profesor Mosquera. Abrimos el espacio para las preguntas de los asistentes. Por favor, pueden escribirlo en el chat o levantar la mano. Tenemos una primera pregunta de José. Él estudia economía en la Universidad de Jinan. Su pregunta dice, a partir de 2018 se crea en Zhuhai un centro de intercambio comercial entre América Latina y China. ¿Cómo se ha ido desarrollando este intercambio y qué perspectivas tienen las diferentes empresas latinoamericanas para entrar al mercado chino? Es una pregunta abierta, no va dirigido no va dirigido a ningún expositor en particular, así que, bueno, se lo dejo a profesor Mosquera o a Celina para responder esta pregunta, por favor. Sí, comento, la verdad que es una iniciativa muy interesante. Zhuhai ha tenido una particular relacionamiento con América Latina en los últimos años, a partir incluso de varias ferias comerciales exclusivamente enfocadas en América Latina. De hecho, yo he vivido en Zhuhai y en la Universidad Sun Yat-sen se creó un centro de estudios de América Latina específicamente pensado justamente para potenciar esta realidad que estaba enfocada en Zhuhai. Entiendo que la iniciativa que menciona la persona que pregunta se refiere a un parque que existe, un parque científico y tecnológico que se denomina Parque Científico y Tecnológico China-América Latina, incluso está radicado en el área especial de Hengqin. Es una iniciativa realmente muy interesante, me ha tocado visitarla varias veces, pero sigue en construcción en el sentido de que si bien existen los incentivos gubernamentales, justo cuando se empieza a poner en marcha surge la pandemia y eso ha, un poco generado una velocidad más lenta en la implementación de los incentivos para que efectivamente las empresas de América Latina puedan aprovechar todas las facilidades que ofrece ese parque. Pero es una iniciativa súper importante, yo creo que se va a poner en marcha y en una velocidad más rápida en los próximos años. Es cierto que en América Latina se conoce muy poco la existencia de esa iniciativa, así que por eso me parece importante la pregunta y por eso me parece importante también roles como el que mencionaba del Centro de Innovación que organiza este webinar para difundir ese tipo de iniciativas, porque es cierto que se conoce muy poco en América Latina y muchas empresas que están llegando al mercado de América Latina o que se quieren vincular con el ecosistema de innovación, por ejemplo, de la Gran Bahía, ese podría ser un punto de apoyo realmente muy importante para canalizar, por ejemplo, inversiones o ciertas facilidades impositivas. Y realmente tal vez en las opciones de las empresas de América Latina no lo están aprovechando justamente por falta de información. Así que me parece clave, digamos, el rol que podemos cumplir nosotros, en mi caso desde un centro universitario, a nivel gubernamental, ¿no? Cómo lo pueden estar trabajando también desde los diferentes consulados, embajadas, y bueno, ni hablar también del rol que puede
desarrollar un centro como este, ¿no? El de innovación y emprendimiento, en difundir estas iniciativas. Muchas Este, gracias. Sí, perdón, también para complementar lo que dijo el doctor Mosquera, al menos desde el lado diplomático, si bien es cierto que la pandemia ha ralentizado bastante los proyectos de cooperación e intercambio que el gobierno chino tenía pensado hacer con los países de América Latina, sí me gustaría añadir que, bueno, ya como, digamos, gracias a la vacuna se está empezando a relajar un poco las medidas de prevención sanitaria. Se están empezando a hacer nuevamente actividades como por ejemplo la Feria de Cantón del año pasado. Fue en formato semipresencial desde el inicio del brote de la pandemia. ¿Por qué menciono específicamente la Feria de Importación e Exportación de Cantón? Porque en esa coyuntura el gobierno de Guangzhou y de Guangdong hizo una invitación especial para el Cuerpo Consular Latinoamericano, justamente bueno, por estos acuerdos que se habían acordado previamente de cooperación, intercambio, tecnología, etcétera. Y se invitó a todos los embajadores solamente de América Latina para visitar las ciudades de Dunhuang, Foshan, Zhuhai, etcétera, para poder ver cómo es que desde los siguientes años, y es que ojalá las medidas de la pandemia global mejoren un poco, se desea impulsar nuevamente todo esto ya con una participación más abierta, ¿no? Pero de momento lo están tratando de mantener solamente entre gobiernos. muchas gracias a ambos expositores por sus respuestas. Tenemos una pregunta de Diana Alejandra para ambos expositores. En el comercio digital, ¿cuáles son las barreras o facilidades legales en general que existen entre China y América Latina? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Perdón. hola, ahí está, ahí está. Ahí Sí. estaba tratando de hablar y no. Respecto, no entiendo bien a qué se refiere con las barreras legales. Es cierto que cualquier estrategia de comercio digital en China implica un cierto aprendizaje, ¿no? Con respecto a las tecnologías que se utilizan en China, ¿no? Para el comercio digital. Selena lo comentó muy bien. Son tecnologías específicas, son tecnologías chinas. E implican un cierto aprendizaje. De todas maneras, en los últimos años, por lo menos yo he conocido varias intermediaciones que se pueden realizar a través de ciertas instituciones que tal vez desde el lado de América Latina permiten una mayor facilidad a la hora de utilizar esas plataformas de comercio digital. No sé, por ejemplo, recuerdo una hora hay un marketplace, por ejemplo, que pone a disposición el banco ICBC, que es un marketplace, obviamente no tan extendido como las plataformas que mencionaba Selena, pero que realmente está funcionando muy bien para algunos sectores económicos. Con lo cual, creo que ahí hay algunas importantes intermediaciones que pueden facilitar la utilización de las plataformas de comercio digital en China. Y después hay un gran, no problema, sino un gran desafío, también Selena lo mencionó, que es toda la cuestión logística, ¿no? De poder asegurar el stock en China, por ejemplo, a la hora de que uno puede vender su producto en alguna plataforma digital en China, pero bueno, asegurar la logística de su producto, teniendo stock, pensando que la demanda en China también puede ser muy, muy importante, a veces eso es una dificultad para empresas de América Latina. En Argentina particularmente, que conozco muy bien, muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con el volumen, ¿no? Es decir, a veces puede haber un fuerte interés sobre algún producto argentino y el volumen es muy bajo, digamos, de producción como para poder asegurar ese stock en China, y eso dificulta finalmente la posibilidad de ese comercio digital, por más de que uno pueda utilizar en un 100%, digamos, esas plataformas de comercio digital.
Veremos la siguiente pregunta. Después, respecto a la mención sobre las barreras legales, puede ser diferente también por cada plataforma, ¿no? Cada plataforma a veces puede tener mayores facilidades que otras para poder operar con productos extranjeros. En general, yo creo que habría que ver específicamente ciertas condiciones de acuerdo a ciertos productos, también a ciertas regiones, ¿no? Esto es muy interesante. Uno cuando piensa en vender en China y utilizar plataformas de comercio digital, por ejemplo, en China, uno tal vez a veces piensa en todo China. Mi experiencia me dice que eso es un error, digamos, ¿no? Uno tiene que pensar en algunos mercados específicos, en tratar de ingresar tal vez en alguna ciudad específica para tratar de entender la cultura de consumo en esa ciudad, en esa región. China es muy grande, puede ser muy diferente una región del sur, una provincia del sur que una provincia del centro, o ni que hablar del norte de China. Así que también estas plataformas de comercio digital, uno tiene que pensarla no tan en general, sino en realidad en particular para su sector económico, para la región en donde quiere utilizarla, y eso empieza a generar luego una buena práctica comercial. Yo creo que como un comentario metodológico, ¿no? Me parece que Chile hay que pensarlo muy, muy en particular, digamos, ¿no? Analizando caso por caso, analizando ciudad por ciudad, región por región. Incluso las normativas pueden ser muy diferentes entre provincias. Creo que Luis también lo mencionó, hasta por distritos, ¿no? Hasta por distritos podrían ser diferentes. Y bueno, para agregar un poco a la pregunta del asistente, justamente lo que dice el profesor Mosquera, hay que tomar también cada producto y ver cuáles son estas barreras legales. Una de esas podría ser los permisos fisiosanitarios que tienen los diferentes productos para ingresar a China. Chile lo ha hecho con sus ciruelas, ellos han ingresado ya a los mercados, al mercado digital. Hace unos pocos años hubo una gran celebración en Beijing porque lograron entrar al GT. Todo esto es un proceso de permisos fisiosanitarios que deben pasar estos productos. Y otro también podría ser un inconveniente, una barrera legal es, bueno, la cantidad de impuestos que tienen que pagar los diferentes productos para ir de una región a otra. Un ejemplo específico, personalmente yo he tratado de comprar algunos libros desde China, me sale mucho más barato comprarlo por medio de un compañero a Chile que traerlo directamente al Ecuador. Si lo traigo directamente al Ecuador con las plataformas de Alibaba, me cuesta 5 veces más que el producto llegue a Chile primero y luego se llegue al Ecuador. En fin, son algunas de las barreras o facilidades, pero como dice el profesor Mosquera, creo que hay que verlo dependiendo de cada producto y también de cada región, que cada región de China también tiene sus diferentes leyes y normas dependiendo si es una área económico especial eh, o, eh, o una región de China dentro de China continental. Tenemos otra pregunta de Andrea. Ella es de Chile, vive en Shanghai. Dice, ¿cuál es el rol de la Gran Bahía en el intercambio y el plan de China de el Ita y Lu, la ruta y la seda? Bueno, yo en un principio fue un gran debate, ¿no? Porque no parecía tener un rol tan protagónico como el que esperábamos, ¿no? Pero progresivamente China en diferentes documentos y en diferentes documentos de política pública ha ido empezando a darle el rol que realmente tiene a partir de la fuerte inversión que hace China en transformar a la Gran Bahía, como dije recién, en el Producto Bruto Regional más importante del mundo, que se espera que llegue a ese nivel en el año 2030, incluso superando a el Gran Tokio, que hoy en día es el Producto Bruto Regional más importante del mundo.
yo creo que va a tener mucho que ver, sobre todo con esto que nosotros mencionamos de darle una característica muy tecnológica a la Gran Bahía, y el rol de Shenzhen, la propia transformación de Guangzhou, el florecimiento de parques científicos y tecnológicos en Zhuhai, y en áreas especiales como por ejemplo la bahía de Tanxia, que está destinada exclusivamente a ser el punto de nexo con Shenzhen. Yo creo que tiene que ver mucho con la propia construcción de lo que se denomina la ruta de la seda digital. La ruta de la seda digital es un concepto que recién en los últimos años el propio gobierno chino lo ha empezado a construir de una manera más fuerte dentro de la franja y la ruta, dentro de lo que tiene que ver con el concepto y la propia estructura, ¿no?, de la franja y la ruta como concepto, si se quiere, de globalización con características chinas, ¿no?, por resumirlo de alguna manera. Pero yo creo que va a tener mucho que ver con la forma en la que se pueda construir este concepto de ruta de la seda digital. En los últimos documentos oficiales de China ya explícitamente se habla de la ruta de la seda digital. Antes era un concepto que aparecía nombrado en discursos, tal vez, pero no tanto en documentos oficiales, y ahora ya se ha empezado a construir ese concepto dentro de la franja y la ruta. Con lo cual, ahí el rol de la Gran Bahía va a ser protagónico, no tengo dudas, y eso va a impactar sobre todo en la cooperación tecnológica. En algunos países de América Latina esto ya se está viendo, ¿no? Cuando se están generando inversiones que no necesariamente tienen que ver con la infraestructura para dar soporte al comercio, sino también con energías renovables, ni que hablar con el 5G, por ejemplo, ¿no?, que son inversiones que ya se están realizando en países de América Latina, o por lo menos que ya se están haciendo exploraciones para que se produzcan en América Latina. Muchas gracias, profesor Mosquera. ¿Alguna otra pregunta del público, por favor? Buenas noches. Yo tengo una pregunta para ambos, ¿no?, para el doctor Mosquera y para la cónsul Selena. Algo que se quedó en mi cabeza durante la presentación fue que el doctor Mosquera mencionó, ¿no?, que por el lado de América Latina ya no deberíamos estar pensando tanto simplemente en los temas comerciales, ¿no?, de importar cosas y venderlas, sino pensando más en construir alianzas y cooperaciones para desarrollar en conjunto nuevas tecnologías y también traer innovación que se pueda aplicar muy bien a cualquier sector, ¿no?, que nuestra región tanto lo necesita. Entonces, por ese lado yo tenía curiosidad si de repente conocían y podían comentar algunas experiencias que ya se estén ejecutando, ¿no?, en este aspecto. Y también un poco relacionado con el tema de estos, cómo son esas experiencias, desde la perspectiva también de lo que Mariano mencionó sobre estos nuevos estándares que China maneja, que son muy diferentes a los de Latinoamérica, ¿no? Esto que nosotros conocemos como el Chinese Way, que está el choque cultural. Si por ahí conoce experiencias en las que ya se están realizando este tipo de alianzas, cooperaciones, no solamente por el lado gubernamental, como mencionó hace unos instantes sobre 5G, de repente por el lado privado. Bueno, el primer comentario, bueno, me gusta que hayas destacado, Patricia, el ejemplo que di, y yo decía que lo repetía siempre porque además cada vez pierde más sentido, digamos, estar solamente tratando de vincularse en el aspecto comercial con China, y sobre todo en elementos que tienen que ver con alguna referencia tecnológica, porque digamos, la propia tecnología de, no sé, yo decía, de importar un panel solar, la tecnología cambia tanto, digamos, a una velocidad muchísimo más rápida que en años anteriores, que ese tipo de alianzas estratégicas en las que estoy pensando, que tiene que ver con vincular empresas de América Latina con empresas de China para desarrollar juntos proyectos tecnológicos, debería ser el objetivo, digamos, de nuestros gobiernos, de nuestros empresarios, de nuestros ecosistemas de innovación.
que además hay una realidad, ¿no? Ya se empiezan a ver también un cierto agotamiento con respecto a los posibles financiamientos que antes había de algunos fondos que podían ser de Europa o de Estados Unidos o de Silicon Valley. Y obviamente se empieza a mirar con un mayor atractivo también la posibilidad de obtener financiamiento para ecosistemas de innovación, por ejemplo, de parques científicos y tecnológicos de la Gran Bahía. Con respecto a experiencias concretas, ha habido algunos intentos de avanzar, por ejemplo, la empresa Huawei, por ejemplo, en Argentina, tiene un centro de innovación donde estuvo trabajando, por ejemplo, en alguna formación que permitía, digamos, vincularse con el ecosistema de innovación de China, obviamente en un nivel bastante micro todavía, y la verdad que siempre que planteamos este tema, sobre todo en el ecosistema de innovación empresarial de América Latina, sigue siendo un tema novedoso. Yo creo que uno de los ejes va a ser, sobre todo por cómo se está moviendo el ecosistema innovador en el mundo, tiene que ser a partir de fortalecer algunas iniciativas de financiamiento, ¿no? De financiamiento chino, que a partir de los estándares chinos, que a partir de los intereses chinos en nuevas tecnologías, empiecen a generarse la financiación de startups, por ejemplo, en América Latina. A mí me parece que ese es uno de los canales que puede abrir la puerta hacia la cooperación más efectiva, porque ese es un canal muy directo, digamos, apenas el financiamiento provenga de un fondo chino, si bien se han realizado algunas iniciativas, que eso empiece a funcionar, por ejemplo, con el ecosistema de startups de América Latina, va a generar fuerte vinculación, cooperación y articulación de esos estándares que vos también mencionabas, Patricia. Así que mi esperanza, digamos, entre comillas, está puesta en eso, ¿no? En que podamos generar que fondos de financiamiento de China empiecen a mirar a las startups de América Latina. En las experiencias que tengo más micro, que tiene que ver con algunas empresas de América Latina que han ido, no sé, a Hong Kong, al Parque Científico y Tecnológico de Hong Kong, o que han participado de alguna iniciativa, por ejemplo, en Shenzhen, en alguna competencia tecnológica. La experiencia me dice que las soluciones de América Latina pueden ser muy bien recibidas desde el punto de vista, por ejemplo, de la creatividad de las soluciones. Entonces, hay una base ahí de innovación, producto de la creatividad que se puede generar en los ecosistemas de América Latina, que puede ser muy bien recibida con China. Pero te repito, yo creo que el tema de los fondos de financiamiento, ¿no? Estos fondos de riesgo, digamos, que financian startups, creo que si uno puede generar ese nexo con América Latina, ese puede ser el punto de una expansión y salir de iniciativas más micro a iniciativas realmente importantes que nos permitan esta cooperación en el sentido de ese ejemplo que daba de salir de la exportación y la importación y lo meramente comercial y pasar a una cooperación mucho más estratégica. También para complementar lo que dijo el doctor Mosquera, perdón, estoy en la oficina y están entrando algunas llamadas urgentes, pero bueno, para responder también la pregunta de Patricia sobre los casos concretos, porque creo que el resto del doctor Mosquera ya lo contestó muy bien, al menos desde nuestra Cancillería, la Cancillería del Perú, se está empezando a hacer un tipo de cooperación con el gobierno de China para generar una campaña de concientización acerca de lo que es la tecnología y por qué la tecnología es un factor bastante importante para el desarrollo económico de los países. Lo que sucede es que es muy fácil decir que necesitamos tecnología e infraestructura para avanzar, sí, pero lamentablemente en algunos lugares de América Latina la gente sigue pensando que, digamos, el uso de drones, vehículos que se manejen solos, tecnología de Internet 5G, etcétera, siguen siendo, digamos, algo muy futurístico. Lo ven muy lejos de la realidad y no saben las ventajas de invertir en tecnología y cómo es que estos avances tecnológicos pueden impactar en nuestra vida del día a día, ¿no? Entonces, una de las primeras campañas que se está haciendo y está todavía en diálogo es hacer una campaña de concientización masiva bueno, por ahora con el Perú, para poder enseñar en las escuelas, universidades, todo centro educativo acerca de cuáles son las oportunidades en tecnología, cómo pueden desarrollar estas aptitudes y sobre todo, digamos, qué es lo que se requiere para esto.
porque no basta con soñar, uno tiene también que prepararse adecuadamente. Lo otro es que también a nivel del gobierno se están haciendo algunos diálogos para intercambios tecnológicos a cambio de, digamos, un ejemplo muy concreto. Recientemente hemos tenido una reunión con un grupo que se encarga de vender café en China. Justamente les explicamos que en el caso del Perú, sé que también lo es en el caso de Argentina, Brasil, Colombia, el café el sudamericano es muy cotizado en el mundo. El café peruano en particular es un café de especialidad y para poder hacer este café de especialidad se requiere de conocimiento, bueno, tenemos conocimientos tradicionales de cultivo. A China le interesa eso. Nosotros podemos ofrecer estos conocimientos, pero a cambio, China nos tendría que dar la capacitación para, digamos, en lugar de hacer el cultivo de café de manera manual, como se está haciendo todavía en muchas partes del Perú, nos podrían dar la tecnología y la capacitación de cómo usar esa tecnología para nosotros incrementar a nuestra vez nuestra producción de café. Entonces, esos son ejemplos muy puntuales que estamos viendo recientemente, actualmente con el gobierno de Quantum. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Y bueno, como últimas preguntas por cuestión de tiempo, tenemos a Arturo Valencia. Su primera pregunta: ¿qué productos o servicios de Latinoamérica ya son consumidos en la región de la Gran Bahía? Y la segunda, respecto al número de patentes mostradas en pantalla, ¿todas ellas provienen de las empresas o de la academia? ¿Cuál es la segunda, Luis? ¿Me la puedes repetir? Sí, dice, respecto al número de patentes mostrados en pantalla, ¿todas ellas provienen de las empresas o de la academia? Bien. Bueno, respecto a los productos, obviamente Brasil, Chile, Perú, creo que en ese orden realmente han tenido una importancia grande, digamos, de exportación a China. En el caso de Argentina también y de muchos países de América Latina, lo que sucede es que los productos que son consumidos en China en general tienen que ver con productos primarios, ¿no? Productos provenientes del agro, por ejemplo, en la Argentina, productos mineros sin procesar, algunos productos marinos, también entiendo que Perú es muy fuerte también en exportación, pero también sin procesamiento. Entonces, hay muchos productos que se consumen en la región de la Gran Bahía y en China en general, que tiene que ver con el típico producto primario de América Latina. Eso es obviamente una cuestión generalizada. Después en la Gran Bahía en particular, obviamente al ser un público de alto poder adquisitivo, ¿no? Es una de las regiones más desarrolladas de China y tiene un alto poder adquisitivo, hay algunos bienes y productos de alta calidad que de a poco han ido ingresando a la región de la Gran Bahía. Obviamente también en China es mucho más fácil para ingresar un producto aquellos que no requieren tanta referenciación sobre el destino. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, si uno vende vino argentino o carne argentina, rápidamente es referenciada por el consumidor chino, este consumidor de alto poder adquisitivo, como un producto de alta calidad. Entonces, en general, los productos que tienen alto valor agregado tienen que ver con esa referencia muy directa, digamos, a la calidad de la marca país. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que en torno al interés de América Latina de poder vincularse con la Gran Bahía como un polo tecnológico, todavía no tenemos esa vinculación que nos saque de esos productos primarios y, en todo caso, de productos de valor agregado que tengan esa referenciación más directa, digamos, con la marca de un país. Y respecto a la segunda, cuando estaba referenciada la diapositiva que hace referencia a las patentes de las empresas, perdón, de las instituciones, ahí había instituciones de todo tipo. Yo simplemente hice una pequeña investigación sobre las 50 instituciones que más patente habían generado en China, en el territorio de China, en los últimos, creo que desde el año
2002 había generado ese gráfico, y ahí, bueno, quería encontrar y encontré efectivamente que muchas empresas eran de la Gran Bahía, sacando universidades y sacando, como decía, empresas multinacionales que estaban, que tenían su casa en su subsidiaria en China y por eso aparecían como patentamientos chinos. Y el primer gráfico, que es el gráfico de exposición, sí, ahí están todas las instituciones, son los patentamientos en China, digamos, ¿no? De instituciones en China. Pero puede ser Samsung, ¿no? Una empresa coreana que tiene una sede en China y también esté patentando en China a través de su subsidiaria en China. Por eso lo que me interesaba de esas diapositivas era más el segundo gráfico, el que describía ya a las diferentes empresas, y ahí estaban claramente reflejadas las empresas de Shenzhen, de Foshan, de Dongguan, de Zhuhai como GRI, ¿no? Era esa un poco la intención que tenía con esas diapositivas. Bueno, muchas gracias a los expositores, muchas gracias a los asistentes por el apoyo que han dado a este seminario online, el primer seminario online del Centro de Innovación y Emprendimiento del año 2022. Un honor tener a los expositores, escuchar tan excelentes exposiciones. Recordarles que nos pueden seguir por nuestros canales de LinkedIn, de Instagram, de Facebook. Y muchas gracias por su asistencia. Estaremos muy atentos a sus preguntas sobre este seminario. Si quieren contactarnos, por favor, utilicen los canales respectivos mencionados. Y que tengan una excelente noche en América Latina y un excelente día en China. Adiós a todos. Muchas gracias.